Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio teológico. Y ha pasado un tiempo desde la última vez que estuvimos aquí en este estudio. Estuvimos trabajando en la obra del Señor en una conferencia y pues por la voluntad del Señor ahora estamos de regreso. Y ahora en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la justicia de Dios y la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué los malos prosperan? ¿Verdad? Esto es parte de nuestro estudio del libro de Esther. Vamos a retomar nuestro estudio del libro de Esther y dijimos que el libro de Esther es un libro muy interesante porque en este libro se nos muestra la divina providencia de Dios y cómo Dios trabaja en las cosas comunes, cómo Dios trabaja todas las cosas para el bien de aquellos a quien Él ha escogido acorde a su voluntad, para el bien de aquellos quienes le aman a Él. Entonces esto es importante para nosotros siempre de recordarnos que en este libro de Esther, un detalle muy importante es para todos aquellos que tal vez no han visto los videos anteriores, es que en este libro de Esther, Dios es el Dios que está detrás de la escena. Dios actúa de una manera providencial. Es decir, aquí vemos la doctrina de la providencia de Dios actuando. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios es la manera en que Dios gobierna su creación y sus criaturas de una manera muy especial. Es decir, Dios se manifiesta en todas las cosas y Él está en control total y absoluto de su creación. Ahora, esto es absolutamente indispensable para nosotros como creyentes de entender. Es absolutamente indispensable. Así es que vamos a estar hablando acerca de esto en esta ocasión. Y si por casualidad son nuevos al canal, nos gustaría, si encuentran este estudio de beneficio, nos gustaría animarles a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera pueden recibir alertas cuando subimos videos nuevos, cuando estamos al aire, pueden recibir alertas y también esto nos ayuda a promover la sana doctrina. Así es que si es la primera vez que nos ven, les pedimos que se suscriban y nos ayuden de esta manera. Así que vamos a entrar en materia en esta ocasión rápidamente para aprovechar el tiempo de la manera más eficiente. Nos encontramos en el capítulo número 3 del libro de Esther. Y en este capítulo nos encontramos con un suceso muy importante, cuál es el atentado en contra del pueblo de Dios. Y dijimos que en los estudios anteriores, dijimos que esto es importante porque lo que está en peligro aquí es la historia redentiva del pueblo de Dios. Porque el atentado va en contra del pueblo de Dios y el objetivo principal es destruir al pueblo de Dios y de esa manera poder truncar el plan de redención que Dios tiene para su pueblo. Porque si el pueblo de Dios es destruido, es decir, los judíos son destruidos, entonces no puede la escritura, no puede la escritura ser completada, no se puede llevar a cabo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho que va a tomar lugar. El Mesías no puede venir porque Él es el descendiente de David. David era judío del pueblo de Abraham. Entonces, lo que está aquí en juego y en peligro es nada más ni nada menos que el destino eterno del pueblo de Dios, de aquellos a quienes Dios ha escogido para su gloria, para su pueblo, aquellos que ha escogido del mundo para ser parte de su iglesia. Así es que lo que está aquí en peligro es algo que es sumamente importante y que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿cuál es el contexto de nuestro pasaje? Bueno, Esther capítulo 3 nos da el drama de este hombre llamado Amán, quien era un hombre muy poderoso. Acordémonos que este libro toma lugar, la historia de este libro toma lugar durante el exilio babilónico. Los israelitas habían sido llevados en exilio como castigo por desobediencia a Dios. En este caso, los babilonios ya habían sido derrocados, habían sido destituidos por el imperio medo-persa. Y aquí encontramos a este rey Asuero, quien es un personaje muy interesante
porque es un rey frívolo que sigue a las pasiones de su corazón, dado a las pasiones. Es un hombre muy volátil y es un hombre muy impredecible y que se deja influenciar también por sus súbditos y sus consejeros. Y entonces, en el contexto de este libro, venimos a esta porción y este hombre Amán es descendiente de los amalecitas. Él es un agageo, es descendiente del rey Agag, quien fue un rey que fue enemigo de los israelitas. Nos recordamos allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, se nos dice que Dios, por medio del profeta Samuel, le ordena a Saúl ir a destruir a los amalecitas, destruir a toda la prole y a todo lo que ellos tenían. Pero Saúl desobedece el mandato de Dios y no destruye al rey Agag. Entonces este rey sobrevive y este varón que encontramos en este pasaje del capítulo número 3, Amán, es descendiente directo de este rey Agag. Entonces, este hombre era enemigo de los judíos. En el contexto del versículo 1 al 6 vemos que este hombre Amán había sido exaltado a una posición de poder. Se le había puesto en una posición exaltada en el reino del rey Asuero. Se le había otorgado una posición de poder, una posición exaltada. Y el rey había decretado que a este hombre Amán, quien se había convertido prácticamente en el segundo poder en el reino, es decir, la mano derecha del rey. Y el rey había decretado que a este hombre se le tenía que dar reverencia, que se le tenía que dar honor. Y el decreto decía que sus súbditos del rey tenían que postrarse ante este hombre. Y la controversia existe en el hecho de que hay un judío llamado Mardoqueo, quien es el padre adoptivo de la reina Esther, ¿verdad? Tenemos que entender que uno de los personajes principales de este libro es la reina Esther. Ahora tenemos que entender, simplemente pasando por aquí, que el personaje principal de este libro, curiosamente, es Dios. Pero lo que es curioso de esto es que el nombre de Dios no es mencionado en ningún lugar en este libro. Y esto es absolutamente interesante porque lo que vemos aquí es Dios obrando detrás de las escenas, preservando a su pueblo por medio de su providencia. Y lo que aparentemente al ojo humano parece ser como casualidades y coincidencias. Alguien ha dicho que las coincidencias y las casualidades son el disfraz que Dios usa para disfrazarse en la manera que Él obra. Así es que esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente lo que quiere decir es que con Dios no hay casualidad. Con Dios no existe el hubiese o el hubiera, porque Dios está en absoluto control de toda la situación, de toda la creación, de todas sus criaturas. Así es que esto es absolutamente importante. Esto nos beneficia siempre llevarlo en cuenta como cristianos, porque esto nos recuerda que no importa lo que sucede, no importa lo que suceda, tenemos la aseguranza, tenemos la confianza, la seguridad que Dios está obrando en todas las cosas buenas, las cosas malas. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos en el capítulo número 8, en el versículo 28. Pablo nos dice, y sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de aquellos quien le aman a Él, aquellos que han sido llamados acorde a su propósito. Así es que esto es absolutamente importante porque esto, cuando los problemas llegan, conocer esta realidad nos ayuda. Así es que vamos a entrar de lleno a nuestro pasaje, ya teniendo esto en cuenta. Entonces el problema aquí, el contexto es que Amán tiene que ser reverenciado, los súbditos del rey se tienen que postrar ante él. Y este judío de nombre Mardoqueo, quien es el padre adoptivo de la reina Esther, se rehúsa a postrarse delante de Amán porque la ley judía le prohíbe postrarse ante otro ser más que a Dios.
que el único a quien se deben de postrar el pueblo de Dios de manera reverente, como manera adorar, es al Dios vivo, al Dios de Israel. Entonces aquí Mardoqueo tiene un problema de conciencia y eso no le permite postrarse ante este hombre Amán, quien de hecho era enemigo ya de los judíos. Así es que cuando Amán se da cuenta que este Mardoqueo es no solamente irreverente hacia él, pero que también es de descendencia judía, entonces Amán se propone no solamente tomar venganza sobre Mardoqueo, pero también se propone no solamente eso, pero también destruir a todo el pueblo de Israel. Así es que esto es absolutamente bien interesante y esto ha sido siempre algo que hemos visto en la historia, que siempre ha habido individuos que han representado el poder satánico en la tierra y han tratado de destruir al pueblo de Israel. Entonces, en este caso vemos que Amán está ofendido y ha planeado destruir al pueblo de Dios. Así es que este es el contexto, así que leemos en el versículo número 7 del capítulo número 3 del libro de Esther lo siguiente. Nos dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día del mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? El pur era echar la suerte. Es decir, como quien dice que vayas a que te tiren las cartas y te lean el futuro. Ahora tenemos que entender que esta práctica de leer las cartas, de adivinar el futuro y todas estas cosas, son cosas que Dios prohíbe para el hombre y especialmente para su pueblo. Dios condena a aquellos a los brujos, condena a los adivinos, a todos aquellos que practican la magia, a todos aquellos que practican la adivinación y todas estas cosas, el tirar las cartas y todo esto. Esta es una práctica que es abominante para Dios, es algo que Dios desprecia y desaprueba. En el libro de Apocalipsis se nos dice claramente al final del libro de Apocalipsis, se nos dice que entre aquellos que van a estar afuera del reino de Dios se encuentran aquellos que son hechiceros y brujos y que adivinadores. Ahora tenemos que entender que a este hombre, a Amán, se le lee, por decir así, las cartas, se le echa la suerte. Y el texto parece indicar, considerando la reacción de Amán, que lo que se le lee es algo positivo. Es decir, el texto parece indicarnos que a este hombre se le dijo que todo le iba a ir bien. Entonces vemos que este hombre, a raíz de esta lectura que se le hace, este hombre se ve por las nubes. Todo parece irle bien. Ahora, cuando leemos el libro podemos entender que esta lectura que se le hace, esta suerte que se le echa, aparentemente no le dice lo que va a suceder realmente a este hombre, pero desde la perspectiva que él tiene se le dice que le va a ir todo bien. Entonces esto lo anima a continuar con su plan malvado. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque si Amán se hubiese dado cuenta de realmente de qué era lo que le iba a suceder, es probable que no hubiese ido en el camino que él persigue, es decir, a destruir al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque podemos leer en el libro que este plan es frustrado, pero desde este punto a él le parece que todo le va a salir bien y parece decir el texto que se le dijo que todo le iba a salir bien. Y entonces él prosigue con su plan. Ahora esto es bien interesante porque esto nos trae al tema de nuestro estudio. ¿Por qué el malvado prospera? ¿Verdad? Porque este hombre es un antisemita, que quiere decir que odia a los judíos y los quiere destruir. Eso es lo que quiere decir ser un antisemita. Es un hombre malvado, orgulloso, pero si observamos sus circunstancias en este momento, simplemente desde el punto de vista del ser humano, este hombre parece que todo le va bien.
Y si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces nosotros nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el malvado prospera? ¿Por qué parece ser que al malvado, al impío, aquel que es, aquel que no honra a Dios, aquel que está en el mundo, ¿por qué parece ser siempre que les está yendo bien? Y mientras que muchas veces nosotros como los santos del Señor, como los siervos del Señor, parece que todo nos va mal, ¿verdad? Entonces muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué, por qué al malvado, por qué al malo siempre le va bien? ¿Verdad? Ese es un dicho que es muy común entre nosotros y es una pregunta que en cualquier punto de nuestra vida tal vez nos hemos hecho, nos hemos preguntado, ¿por qué parece ser que al malvado siempre le va bien? ¿Por qué parece ser que al malvado todo le sale bien? Incluso hasta se gana la lotería muchas veces, ¿verdad? Por decirlo así. Por qué parece ser que el malvado siempre todo le sale bien, no tienen problemas, están saludables, tienen dinero, tienen todas las comodidades del mundo, mientras que al justo parece ser que todo le va mal? ¿Cuál es la respuesta a esta gran interrogativa? La pregunta realmente es justa. La pregunta realmente es justa. Es una pregunta justa. E incluso hubo un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta del siglo 7, el profeta Habacuc, se hizo la misma pregunta. E incluso llegó a preguntarle a Dios por qué el inicuo parece prosperar. ¿Por qué le va bien al inicuo? Por qué Dios tolera al inicuo? ¿Verdad? Esta es una pregunta muy legítima, es una pregunta muy importante. Ahora, tenemos que entender que Dios no es como el hombre. Y los tiempos y las sazones que Dios apunta muchas veces no suceden con la rapidez que nosotros quisiésemos. Y esto es algo absolutamente importante. Ahora la palabra de Dios nos muestra esta realidad. La palabra de Dios nos dice que tal vez para nosotros en el momento nos parecerá que el inicuo prospera y que todo le va bien, pero realmente este no es el testimonio de la palabra de Dios y podemos corroborar esto si observamos en la historia también el destino de aquellos que se han elevado a un poder, a un estatus de poder y que han sido malvados. Tal vez para nosotros se nos hace un tiempo muy largo, se nos hace mucho tiempo a veces para ver la justicia de Dios en acción. Por ejemplo, el salmista nos dice, reflexionando acerca de esta misma pregunta, el salmista nos dice en el Salmo 37, nos dice lo siguiente, dice, reflexionando acerca de esto uh, y, y tomando en cuenta que el tiempo pasa y cómo Dios actúa, escúcheme lo que él dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. ¿Verdad? Esto es lo que el salmista nos está diciendo. Salmo 37, versículo 35 dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol, dice, en su propio suelo. ¿Verdad? El salmista está diciendo que él ha visto al impío progresar, extenderse como un árbol frondoso, ¿verdad? Hemos visto esos árboles en la selva que se esparcen de manera frondosa, que se extienden y sus ramas se extienden por todo el bosque y parece ser que van a estar ahí para siempre. Esta es la imagen que el salmista nos está dando. Dice, he visto al impío que se esparce, que se extiende como un frondoso árbol. ¿Verdad? De la misma manera nosotros podemos observar que el impío parece progresar y que nada le va mal, que todo le sale bien y que nunca
parece ser que llega la justicia de Dios a la vida de ellos. ¿Verdad? Esto es algo que todos hemos experimentado, que lo hemos visto en nuestras vidas. Pero escuchen bien lo que dice el salmista en el Salmo 37, versículo 36. Dice, luego le busqué. Es decir, dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo, dice. Pero luego dice, luego le busqué y he aquí, dice, y ya no estaba. Lo busqué, pero no le encontré. No se le halló, dice el salmista. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que, como nos dice la escritura en otra parte, que la justicia de Dios tal vez para nosotros puede ser que sea tardía desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios, tenemos que entender que Dios nunca está tarde. Tal vez para nosotros nos parecerá de esa manera, pero Dios tiene sus designios y los llevará a cabo al momento que Él lo decida, no cuando a nosotros nos parezca. Y esto es lo que tenemos que entender. Este fue el dilema que tuvo el profeta Habacuc, porque él veía la iniquidad del pueblo de Israel. Él veía cómo ellos desacraban el nombre de Dios, cómo vivían en pecado, en injusticia y todas las injusticias que estaban tomando lugar en el pueblo de Israel. Y él llega al punto de frustración que llega a preguntarle a Dios que por qué Dios tolera la maldad de este pueblo y por qué Dios no hace algo. Pero Dios le responde al profeta. Y le responde y la respuesta que Dios le da al profeta lo abruma. Porque Dios le deja ver lo que Él está planeando hacer con este pueblo rebelde. Y cuando el profeta finalmente entiende que Dios está planeando castigar con severidad, se da cuenta que la severidad con la cual Dios va a castigar es abrumante y el profeta va de quejarse que Dios no castiga a quejarse que el castigo es muy fuerte, porque Dios va a traer a un pueblo que es todavía más impío y más malo que lo que era el pueblo de Israel, el cual era el pueblo del cual el profeta se estaba quejando. Entonces tenemos que entender que aunque para nosotros la justicia de Dios muchas veces parece que tarda, es simplemente un problema de perspectiva, porque tenemos que entender que Dios no está para ajustarse a nuestro tiempo. Más sin embargo, Él tiene sus tiempos y sus sazones. Eso es lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo cuando sus discípulos, los apóstoles, le preguntaron que cuándo iba Él a establecer su reino. Él le dijo claramente, no es para ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre ha establecido. Entonces tenemos que entender que debemos entonces tener confianza y paciencia y entender que Dios tiene el tiempo apuntado para todos. Ahora, algo que es muy importante para nosotros entender es lo siguiente, rápidamente pasando por aquí. Es que nunca debemos de tomar una posición en la cual vemos al inicuo y nos vemos a nosotros como si nosotros fuésemos mejores que ellos. La realidad es que todos estamos en el mismo barco. Todos hemos pecado en contra de Dios y hemos desobedecido la ley de Dios. Hemos quebrantado todos sus mandamientos. Y si no fuese por la gracia de Dios, que es el favor inmerecido que Dios nos ha dado, estuviésemos igual de perdidos que ellos. Así es que tenemos que entender que el inicuo recibirá su castigo. Pero a la vez nosotros nunca debemos de tomar esa posición en la cual nos vemos a nosotros como si nosotros fuésemos realmente mejores que ellos.
Si no fuese por la gracia de Dios, estaríamos en las mismas condiciones. Así que tenemos que tener cuidado con esa actitud porque eso es conocido como el legalismo y tenemos que entender que si estamos en Cristo no es porque seamos mejores que ellos, es simplemente porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, nunca debemos de perder eso de vista. Así que vamos a regresar al texto, al versículo 8. Nos dice, y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. ¿Verdad? Eso es importante. Escuchen bien la acusación. La acusación es que este pueblo que está diseminado, esparcido por todo el pueblo del rey, por todo el reino del rey Asuero, es diferente y no se acomoda, es decir, no se apega. Dice, son diferentes de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. ¿Verdad? Esta es la acusación. La acusación es que son diferentes. Ahora tenemos que entender que la aplicación de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque escuchen bien lo que sigue. Dice, así que no conviene, escuchen bien, así que no conviene al rey dejarlos vivos. ¿Cuál es el problema? El argumento de este hombre Amán que trae hacia el rey para que el rey los destruya es que son diferentes, no son iguales que el resto del mundo. Ahora, tenemos que entender que es esa conexión con Dios, es esa condición, esa conexión con Dios. Eso es lo que nos identifica con Dios como cristianos, como el pueblo de Dios. Es esa conexión con Dios, escuchen bien, precisamente lo que nos convierte en el blanco del mundo. Es precisamente esa conexión, esa semejanza a Dios que nos hace enemigos del mundo. Escúcheme la acusación. La acusación es, no son iguales, son diferentes. Recordamos que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que ellos iban a estar en el mundo, pero no eran del mundo. Así es que esto es absolutamente importante. ¿Por qué es esto importante? Tenemos que entender que el mundo sigue reaccionando al Cristo que vive en nosotros. El mundo sigue reaccionando al Cristo que vive en nosotros de la misma manera que lo hizo con el Cristo que caminó sobre esta tierra 2000 años atrás. La pregunta es, ¿cómo reaccionó el mundo con nuestro Señor Jesucristo la primera vez cuando Él caminó sobre esta tierra? La respuesta es obvia, lo matamos. El Señor lo dijo claramente. Si me odiaron a mí, también a ustedes les odiarán. Esto lo vemos allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 16, al final del capítulo número 15. El sirviente no es más grande que el amo. Si a mí me persiguieron, les perseguirán a ustedes. Entonces es precisamente ese vínculo de sufrimiento, ese vínculo de rechazo por causa de la justicia, por causa de buscar la santidad. ¿Qué es lo que quiere decir la santidad? Es ser aparte, ser punto y aparte. Es esa conexión, ese vínculo precisamente que nos convierte en el blanco del mundo, que nos convierte en el enemigo del mundo. Es precisamente esta razón.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, en el versículo 12, que todo el que buscara vivir una vida de piedad en Cristo Jesús sería perseguido. Entonces tenemos que entender esta gran realidad. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo número 2, en el versículo, empezando en el versículo 19, realmente toda la carta de Pedro, toda la primera epístola de Pedro, si la podemos, uh, si la podemos abreviar, si la podemos poner todo en una sola palabra, si podemos sumar de lo que se trata esta epístola es la imitación de Cristo. Entonces, en su primera epístola, Pedro en el capítulo número 2, empezando en el versículo 19, dice Pedro, hablando acerca del sufrimiento por causa de la justicia de Dios, dice Pedro, porque esto haya favor, que si por causa de una conciencia que ama a Dios, alguno sobrelleva penalidades, dice, sufriendo injustamente, pues ¿de qué vale, dice Pedro, si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pregunta Pedro, ¿de qué vale? Dice, si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, dice Pedro. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, dice, y lo soportáis con paciencia, esto haya a favor con Dios. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, dice Pedro, porque para este propósito habéis sido llamados. Primera de Pedro 2:21 dice, pues también Cristo sufrió por vosotros, así dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pasos. Dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, dice. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, dice. Y quien cuando le ultrajaron no respondió con ultraje, cuando agredido no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Este es el ejemplo que Pedro nos dice que nuestro Salvador nos ha dado. A soportar el maltrato y la injusticia con paciencia, con perseverancia. Y más importante que todo en este punto, son dos cosas. Es primero que este es el ejemplo que Cristo nos ha dejado a que aguantar estas cosas por la razón de hacer lo que está bien. Y este es el punto de controversia. Tenemos que entender que si actuamos como el mundo, si no nos podemos diferenciar, distinguir entre el mundo, si hablamos como el mundo, pensamos como el mundo, vivimos como el mundo y actuamos como el mundo, pero vamos aún a la iglesia, simplemente lo que esto quiere decir es que no estamos viviendo una vida que realmente es consistente con Cristo. Por eso el mundo nos acepta. Pero si estamos buscando vivir una vida consistente, y esa es la palabra clave, una vida consistente con los estatutos que Cristo nos da en su palabra, entonces esto nos va a convertir en el enemigo del mundo. Y no es que nosotros estemos buscando enemistad con el mundo, pero el mundo tiene enemistad con aquel a quien debemos imitar, con aquel a quien Pedro nos dice que debemos de seguir sus pasos. Es bien interesante, no sé si ustedes saben, pero el Nuevo Testamento fue escrito en el lenguaje el lenguaje griego, que era el lenguaje común del primer siglo. Y la palabra que es usada en el griego original del Nuevo Testamento, la palabra que Pedro usa cuando dice para que sigan en sus pasos, porque ejemplo nos ha dado. Esa palabra para ejemplo es una palabra muy interesante. Es un término arquitectónico. Es decir, es un término que era usado para referirse a un plano de arquitectura, el plano que un arquitecto traza para que de esa manera
se siga al pie de la letra en la construcción de un edificio. Esa es la idea que Pedro da. Cristo nos ha dejado un plano para que construyamos la vida del cristiano acorde a esas indicaciones que Cristo nos ha dejado. El punto de contención, el punto de tensión, el punto de problema aquí es el siguiente: que si buscamos vivir una vida consistente a los mandamientos de Cristo, y eso es una palabra muy importante, mandamientos, porque hay muchos cristianos que piensan que Cristo no nos ha dado mandamientos. Sí, nos ha dado mandamientos, pero esos mandamientos no son para ser salvos, sino porque ya somos salvos por medio de la fe en Él, porque Él murió por nosotros y resucitó de entre los muertos, pagando así el perdón de nuestros pecados, la penalidad de nuestras faltas. Entonces, por medio de la fe en Él, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces el Señor nos manda a vivir una vida que sea consistente, una vida que siga la vida de Él. ¿Vamos a ser perfectos como Él fue? No. Pero el punto es que debemos de querer ser perfectos como Él fue, aunque no podamos, porque estamos en esta carne. Pero el deseo de todo cristiano verdadero es ser como Cristo. Un día vamos a ser como Él. No vamos a ser dioses, porque Él es Dios único y verdadero, el Dios trinitario. Pero vamos a ser hasta el punto que ya no vamos a estar en el pecado, el momento de la glorificación, cuando seamos librados de este cuerpo pecaminoso. Así es que es importante para nosotros entender ese vínculo, muy importante. El vínculo hacia Dios nos va a convertir en el blanco del mundo. Así que leemos que Amán le dice al rey en el versículo 9, dice: si le parece bien al rey, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. ¿Por qué dice ¿por qué dice Amán estas cosas? Bueno, Amán estaba dispuesto a cubrir el déficit que la exterminación de los judíos provocaría. Porque estamos hablando de la destrucción de todo un pueblo. Estamos hablando de la destrucción de un genocidio, es la destrucción de todo un pueblo. Entonces Amán reconoce que el destruir este pueblo va a constituir un problema en los tesoros del rey, porque este pueblo ya no va a poder pagar impuestos. Entonces Amán ofrece cubrir ese déficit y ofrece pagar de esa manera para que el rey no sufra pérdida. Bien interesante. Ahora veamos la reacción de este rey. Escuchen bien, versículo 10 dice: y el rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán. Este anillo de sellar era el anillo real, y el sello que contenía, cuando se ponía en un documento, era como si el rey mismo lo estuviera firmando. Esta era como la firma del rey. Entonces el rey le da su anillo a Amán y le dice, dice, le da el anillo a Amán, hijo de Amadeta, Agageo, enemigo de los judíos. Esta es la referencia a ese pasaje en 1 Samuel capítulo 15. Si quieren ir y leerlo, lo pueden hacer. Así es que en el versículo 11, Esther 3:11 nos dice: y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Eso es absolutamente interesante. Podemos observar la frivolidad de este rey. Cómo él reacciona a esta proposición de este hombre. No, tenemos que entender que no estamos hablando de ganado, no estamos hablando de cabezas de ganado. Aquí estamos hablando de un pueblo. Estamos hablando de seres humanos, no de ganado. Pero este rey reacciona como si hubiesen estado hablando de ganado, realmente como si estuvieran hablando acerca de cabezas de ganado o cualquier otro tipo de animales. Pero estamos hablando que este hombre quiere hacer un genocidio, destruir a todo un pueblo. Y este rey reacciona de una manera frívola. Es bien interesante, simplemente pasando por aquí, quiero destacar este punto. Es un punto muy, muy importante. Hemos visto
en los últimos años que ha incrementado la cultura de la muerte en el mundo, en muchos de los países avanzados del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, en Europa. La cultura de la muerte se manifiesta en lo que se conoce como el aborto, es decir, matar a un bebé en el vientre de su madre. Pero la pregunta es, ¿qué lleva a una cultura a no reconocer que lo que se está matando en el vientre de una mujer es un ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza? ¿Qué es lo que lleva a una cultura a matar a un ser humano? Como lo que estamos viendo en este libro. Quiero decirles que lo que lleva, obviamente, es el pecado del hombre, pero se manifiesta y es ayudado por el hecho que se ha removido del pensamiento y de la ideología del ser humano ese sentido de dignidad que es dado por la palabra de Dios hacia el hombre. Eso que distingue al hombre de los animales, ¿qué es qué? Que Dios ha dado al hombre una dignidad que viene de ser hecho por Dios a su imagen y semejanza. Eso es lo que nos distingue de los animales. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con una cultura que se le ha enseñado en las aulas de las escuelas públicas, que el hombre no proviene de Dios, sino que proviene de los changos, que proviene de los gorilas, que proviene de los monos, que proviene de los chimpancés, que el hombre ha evolucionado, pero que no es el producto de la mano creadora de Dios, sino que el producto de la evolución. Entonces, en el momento que removemos la imagen de Dios del pensamiento del hombre, entonces tenemos esta reacción. Porque ya no estamos matando a un ser humano, simplemente estamos matando a otro animal. Esta es la conclusión lógica. Esta es la conclusión lógica y este es el producto de los años y años y años y años y años en los que se le ha enseñado la cultura en las aulas de las escuelas y las universidades, que el hombre no proviene de Dios, que el Génesis 1, que dice en el principio fue Dios y creó los cielos y la tierra, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y todo lo que fue creado por él y para él y por medio de él. Cuando removemos esa realidad de la ideología del ser humano, entonces ya no existen barreras. Simplemente se convierte en cuestión de opinión. Y el que tenga la fuerza y el que tenga más fuerza, entonces somete al que es más débil. En este caso, lo que vemos aquí en este texto. Es importante para nosotros entender esto. La cuestión de la educación. Tenemos que entender que hay muchos padres que opinan que la educación es algo neutral, pero no es así. Lo que se le enseña a los niños en las escuelas públicas no es neutral. Es una ideología ateísta. Es una ideología que les enseña básicamente que ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, pero que son el producto de la evolución, que son producto del azar, de la suerte, que este universo fue creado por medio de la suerte. Lo que los americanos le llaman como el Big Bang, la gran explosión, y que todo salió de esa gran explosión. Eso es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que entender esto. Esto es importante y es bien triste que muchos cristianos no entienden esta realidad. La educación secular no es neutral. Es ateísta, es anticristo, en contra de Cristo. ¿Por qué es esto? Pues es importante porque si leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, al principio nos dice que él era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
y que todo lo que ha sido creado por medio de Él, y que nada de lo que existe ha sido creado aparte de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo en esencia? Que Cristo es el creador. La evolución nos dice que no es cierto. Entonces tenemos que entender que hay un conflicto. Y los estudiantes, los niños pueden verlo. Y el mensaje que padres envían a sus hijos, padres cristianos, es el siguiente. La Biblia te enseña historias, cuentos de hadas, pero a la escuela vas a aprender la realidad de la vida, los hechos de la vida, la ciencia y todas estas cosas. ¿Cuál es el mensaje? La Biblia es un cuento de hadas y la realidad la encuentras en la escuela. Esto es contrario a lo que es la ciencia realmente. La ciencia es conocer la creación de Dios, lo que Dios ha creado. Pero cuando perdemos esa base, ese fundamento, entonces todo se convierte en cuestión de opinión. Y la reacción de este rey pagano es normal, porque él no conoce al Dios vivo. Mardoqueo sí lo conoce. Y es por eso que él nos inclina ante este hombre Amán y se ha convertido en la víctima y es perseguido por esta razón. Así que yo sé que lo que he dicho ahorita es algo difícil y para muchos padres cristianos que tienen a sus hijos en las escuelas públicas y los están endoctrinando, porque eso es lo que es endoctrinamiento en un sistema secular de pensamiento. Quizás nunca lo habían considerado y esta es la primera vez, pero esta es la realidad. Si vamos a ser consistentes con la palabra de Dios, tenemos que entender que un sistema de educación que nos dice que Cristo no es el creador, no es un sistema neutral, es un sistema que está en contra de Cristo. Y tenemos que ser consistentes con esta gran realidad. Es importante para nosotros entender. Así que venimos al final del capítulo 3 y dice, mira lo que sucede, dice, y salieron los correos apremiados por la orden del rey, ¿verdad? Es decir, se manda este correo apremiado con urgencia por orden del rey. Dice, el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. ¿Cuál es el decreto? La destrucción, el genocidio del pueblo de Israel. Ese es el decreto. Y escuchen bien lo que sucede. Dice, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, y la ciudad de Susa estaba consternada. Se sientan a beber como si nada está sucediendo. Dice, ok, vamos a matar a este pueblo. Bueno, vamos a echarnos una copa. Vamos a tomarnos unas cervezas. ¿Verdad? El rey quitado de la pena, Amán quitado de la pena. No hay ningún remordimiento alguno. Entonces tenemos que entender que este es el resultado. Ese rey estaba actuando como los paganos. Y es por eso que una sociedad puede matar a los bebés en el vientre de sus madres, el aborto, y lo pueden pintar y poner como un derecho de la mujer. ¿Por qué? Porque ya perdimos la autoridad. Ya perdimos la autoridad que es la palabra de Dios. Y es por eso que el argumento que se presenta a favor del aborto es que es el derecho de la mujer. La mujer puede hacer con ella, con su cuerpo, lo que ella quiera. El problema es que adentro de ese cuerpo es una vida humana la que está adentro de ese cuerpo, que está protegida por la ley de Dios. Y tamaño, locación, no anulan el hecho que sea hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así es que tenemos que entender esto es absolutamente importante. Vamos a parar aquí, hermanos, y la próxima vez vamos a continuar con el capítulo número 4 del libro de Esther, así que les recomiendo que lo estudien y lo lean, y les recomiendo que sean consistentes con la palabra de Dios. Por ejemplo, vayan a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, ahí van a leer el fundamento de aprendizaje de todo sistema que es consistente con la palabra de Dios. Dios es el creador. Vean Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Van a encontrar lo mismo, el fundamento. ¿Quién es el creador? Vayan a Colosenses capítulo 1, versículos 14 al 16. Van a encontrar, al 18, perdón. Colosenses 1, 14 al 18.
van a encontrar ese fundamento también. Cristo es el creador. Todo es creado por Él, para Él y para su gloria. Romanos 11, 33 al 36. Igual, la misma cosa se encuentra. Todas cosas son para Él y para su gloria. Así que tenemos que entender que todo sistema que niega a Dios de esta realidad está en contra de Él. Así que les doy gracias por haberse quedado con nosotros y haber visto este programa. Y si lo encuentran esto de ayuda, si lo encuentran de edificación para el pueblo de Dios, les pedimos que nos ayuden a diseminar la buena doctrina. Ayúdenos poniéndole like, no porque queramos los likes, pero lamentablemente es como funciona el YouTube. Así que les pedimos ayuda y compártanlo con sus amigos. Y si tienen alguna pregunta, déjenla ahí en los comentarios. Ahí abajo en la descripción de este video también les dejaré un enlace, un link para los videos anteriores. Y si quieren también mandarme un mensaje personalmente, lo pueden hacer igual a mi correo electrónico. Lo vamos a dejar en la descripción ahí también. Así es que les doy gracias. Que el Señor me los bendiga y los proteja. Y nos veremos primeramente, Señor, en la próxima ocasión. Así que se me cuida.